Buenos días, hermanos. Una vez más tenemos el deleite de reunirnos, exaltar al Señor, glorificar su nombre como lo hemos hecho en esta mañana estando en casa. Es importante, hermanos, que afirmemos esto que el Señor nos está enseñando en este tiempo de hacer iglesia en casa. La iglesia primitiva inició en casa y muy seguramente, como ya hemos mencionado, en el último tiempo, en el tiempo del fin, por la persecución, por la tribulación, la iglesia tenga que volver, quizás abandonar los templos y mantenerse la iglesia en casa. Así que es importante. Varios me han preguntado sobre cuándo vamos a volver al templo y la verdad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que debemos completar el proceso que Dios nos está enseñando y es establecer en cada casa la iglesia. Eso es definitivo, debemos completarlo. El templo no limita nuestra oración. El templo no limita nuestra adoración, el templo no limita nuestra fe, el templo no limita la unidad de la iglesia, el templo no debe limitar ofrendar, el templo no debe limitar diezmar, el templo no debe limitar vivir la vida en santidad, porque el templo no es la iglesia es cada creyente transformado por la obra maravillosa del Señor. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Galacia y necesita corregir algunas cosas que están sucediendo porque aunque habían iniciado bien, no siguieron bien y tenía que volverlos a que sigan bien. Y la iglesia hoy está siendo llamada por el Señor, la iglesia de la promesa y los creyentes estamos por la palabra siendo llamados a permanecer en el evangelio sin mezcla, sin doctrinas extrañas, sin cosas añadidas de los hombres. Ese evangelio que tiene a Cristo revelado en el corazón. Necesitamos permanecer en el testimonio. No es un día con la camiseta y otro día sin ella, no es un día como no creyentes y otro día como creyentes, sino que necesitamos ser consistentes en el evangelio. Es importante, hermanos. Y ahora vamos a tratar el tema que Pablo expone en el capítulo 3 sobre permanecer en el Espíritu. Y esto es importante. Permanecer es la clave. Y hablemos ahora de permanecer en el Espíritu. Y les voy a invitar para que revisemos la escritura del capítulo 3, versos 2 y verso 3. Así que lean conmigo donde tengan la escritura. Dice la palabra allí: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Estas preguntas son interesantes. ¿Por qué los Gálatas que iniciaron bien van ahora mal? Porque no continuaron bien, porque van a terminar mal, según dice el apóstol. Porque aquí hay una gran verdad. Número 1, no se trata solo de recibir del Espíritu, se trata de permanecer en el Espíritu. Quiero repetir eso. No se trata solo de recibir el Espíritu, se trata de permanecer en el Espíritu. Y esta verdad para los Gálatas es muy importante para nuestros días. La relación con el Espíritu Santo no es un evento, no es caerse un día en el templo. Relación con el Espíritu Santo es un estilo de vida. Muchos creyentes están corriendo de aquí para allá, oyendo a iglesias donde los hagan caer o de reciban administración especial o donde los transporten al cielo. Pero después de que salen del templo entre semana, ¿cómo viven? Separados del Espíritu en la carne. A eso está apuntando el apóstol Pablo cuando escribe y pregunta de esta manera. Por eso se trata de vivir el estilo de la vida del Espíritu Santo. El verso 14 de este mismo capítulo dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Interesante. La promesa del Espíritu ha sido dada gracias a la obra de Cristo. Es la presencia del Espíritu Santo. Y en Gálatas capítulo 4, el verso 6 dice:
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y el verso 7, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire estas verdades tan interesantes. Pasamos de ser esclavos a ser hijos, ¿sí? Y al ser hijos, el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones. La presencia del Espíritu Santo en el creyente nos recuerda nuestra identidad y nos habilita para tener una relación con Dios como Padre y nosotros como hijos. Y al tener esa relación, escuche esto tan bonito, al tener esa relación hay un derecho de la herencia, ¿sí? Hay un derecho de la herencia. Si recordamos en los días de Abraham, había una preocupación en Abraham porque alguien que no fuera su hijo legítimo, sino el hijo de la esclava, iba a heredar todas las bendiciones. Pero Dios le dijo, no te heredará, el hijo de la esclava te heredará un hijo, el que yo te voy a dar. Y esto tiene que ver con eso. El creyente que permanece en el Espíritu tiene una herencia. Y no habla solamente del futuro de la eternidad, también habla de la vida en la tierra. Pero nos perdemos esa herencia por malgastar la vida nuestra viviendo en la carne, separados del Espíritu. Lo que le sucedió al hijo pródigo, que prefirió entrar en diversiones, entrar en un estilo de vida que no era el que su padre quería y malgastó la herencia. Y hay creyentes que recibieron la bendición del Espíritu, pero quieren malgastar y quieren perder la herencia que tienen. Esto es importante. El que permanece en el Espíritu es hijo de Dios, y si hijo también es heredero. Ahora, hay una verdad muy interesante en el capítulo 3, el verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, y note, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué está diciendo? Que la presencia del Espíritu Santo en el creyente le hace natural vivir lo sobrenatural, o dicho de otra manera, naturalmente sobrenatural. Te acostumbras a vivir lo maravilloso, te acostumbras a vivir lo sobrenatural, te acostumbras a vivir milagros. Estamos viendo que las personas, por supuesto, se contagian, tienen problemas, muchas en la SUSI, otras mueren, pero en medio de esas situaciones estamos viendo milagros de Dios, maravillas de Dios, provisión, sustento, cuidado de Dios, sanidades. Así que no tema, no tampoco es salir a buscar lo que no se ha perdido, pero si llega una situación, esperemos con tranquilidad, porque la Escritura dice que el que permanece en el Espíritu dice que hace maravillas entre nosotros. Vivir naturalmente lo sobrenatural. Pasas de una vida ordinaria a una vida extraordinaria. La clave es permanecer en la vida con el Espíritu, no solamente haberlo recibido. Ahora, al permanecer en el Espíritu, tú tienes un opositor. Es la segunda verdad que dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa eso? Al permanecer en el Espíritu, hay alguien que está contra ti, hay alguien que no le gusta. Miremos algunos versos para explicar estas verdades que dice el texto de la Escritura. En el verso 29 del capítulo 4 dice, pero como entonces, hablando del tiempo de Abraham, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿De qué está hablando el apóstol? Está diciendo que cuando tú decides vivir una vida en el Espíritu, hay un enemigo, hay un opositor. Ahora, espérese un momento, porque algunos ya están echándole la culpa al pobre diablo, que está ya llorando, que todos lo echan la culpa a él. No, Señor, no está hablando Pablo del diablo, está hablando de tu propia persona, de tu propia carne. Nuestras pasiones, nuestros deseos, más que el diablo, son nuestro propio enemigo, nuestro opositor. Y eso es lo que enseña el apóstol en esta carta. El opositor
a la vida en el Espíritu eres tú mismo, o como Pablo lo llama, tu carne. ¿Sí? Este capítulo 4 dice que es una alegoría entre los dos hijos de Abraham. Uno que fue el hijo de la promesa, que le llama el hijo del Espíritu, y otro que no fue de la promesa, sino que es de la carne. Y entre ellos hubo un conflicto permanente, un pleito permanente. Hasta los días de hoy, escuche, hasta los días de hoy, los descendientes de Ismael han tenido conflicto con los descendientes de Abraham, de Isaac, de la promesa. Y ha habido allí una guerra por esas tierras y pleitos de años y años. Dice el apóstol Pablo, de esa misma manera, quien vive en el Espíritu tiene un opositor que es su propia carne. ¿Qué problema, hermanos? Estamos durmiendo con el enemigo, ¿sí? Nuestra propia carne, ese conflicto. Al permanecer en el Espíritu, eres heredero de una promesa, lo mencionamos, según lo dice Gálatas capítulo 4, verso 30, más, ¿qué dice la Escritura? Esto es, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Uy, qué texto tan interesante en el Nuevo Testamento. Para los días de Abraham era sacar de su casa a Agar y sacar a su hijo, y Dios se encargaría de él. Pero porque no podía heredar, note esto, no podía haber una herencia mientras los dos estuvieran. Esto aplicado en el Nuevo Testamento, no puedes tener una herencia espiritual queriendo vivir en la misma casa, en el espíritu y en la carne. No, tienes que decidirte sacar a la esclava y a su hijo. Y esa esclava y a su hijo son la vida antigua, la carne, la fornicación, el pecado, lo que era nuestra vida antes y que tiene que ser crucificada, como mencionamos en la enseñanza anterior. Es importante, que esta es una revelación interesantísima que nos da el apóstol sobre lo que debemos heredar. No se puede vivir dos vidas, una controlada por el Espíritu, otra por la carne, y querer la bendición de Dios. No. Ahora, Gálatas 5:17 amplía este concepto de una manera interesante. Dice, porque el deseo de la carne, note eso, el deseo de la carne está contra o es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos, ¿qué dice? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tienes un enemigo, un opositor, alguien que no quiere que tú vivas en el Espíritu, alguien que quiere esclavizarte para que sigas siendo mentiroso, para que sigas siendo fornicario, para que sigas fumando y tomando. Pero el Espíritu produce en ti el alejarte del pecado. Y entonces dice que el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne. Tú estás en medio. Hay gente que vive por allá en el campo y está en medio de ese conflicto entre las fuerzas y las revolucionarias. Estás en medio de un conflicto fuerte del Espíritu y de la carne. Se oponen entre sí. Cada uno de nosotros estamos ante estas dos realidades. Necesitamos definirnos a quién vamos a obedecer. Tú eres un campo de batalla entre el espíritu y la carne. Tú duermes con la carne, pero debes aprender a vivir y permanecer en el espíritu. Tú debes decidir a quién vas a obedecer, a quién vas a seguir, a quién vas a alimentar, si a la carne o si al espíritu. En el verso 18, ¿sí? En el verso 18 del capítulo 5 dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Interesante, si sois guiados. Si vives guiado por el Espíritu, no estás sometido a la carne. Si estás guiado por el Espíritu Santo, controlas la carne. Así que permanecer en el Espíritu es someterse al Espíritu y no permitir a la carne controlar tu vida. Cuando tu vida está en el Espíritu, ya no se manifiestan las acciones carnales. ¿Cuáles son las acciones carnales? La lista está allí en capítulo 5 desde el verso 19 al 21 y manifiestas son las obras de la carne que son, y hace un listado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, todo esto que practicábamos antes, la vida de la carne, ¿sí? Eso se manifiestan cuando no estás en el Espíritu, ¿sí? Eso es importante. Idolatrías, hechicerías, pecados, borracheras. Ahora, el listado no se completa porque dice y otras cosas semejantes a estas, y la lista continúa y la lista
continúa. Sin embargo, el apóstol Pablo da una revelación maravillosa. ¿Qué es esa revelación? Número 3, el permanecer en el Espíritu te da el carácter de Cristo. Esto es importante. El permanecer en el Espíritu te da el carácter de Cristo. Luego que él ha hecho la lista de esas acciones de la carne, ahora hace un nuevo listado. Y en ese nuevo listado habla del carácter de Cristo. Revisemos esos versos del capítulo 5, desde el verso 22 en adelante. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué dice el texto allí? No habla de los frutos, sino habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en tu vida. Es carácter, ¿sí? Es la evidencia de que tú eres de Cristo. Es la evidencia de que tú vives una vida nueva. Es la evidencia de que tú no tienes al Espíritu como un evento, sino como un estilo de vida. Si eres de Cristo, tu carne vive crucificada. Por ende, las pasiones y deseos carnales también están clavadas en la cruz. Los Gálatas experimentaron la vida en el Espíritu, empezaron bien, pero no permanecieron. Por eso había manifestaciones carnales entre ellos, pleitos, celos, pecados sexuales. La enseñanza de Pablo hizo que muchos de ellos regresaran a la vida en el Espíritu, entre ellos Pedro, Bernabé y otros. Pero desafortunadamente algunos quisieron quedarse en la vida carnal y rechazar la vida del Espíritu que ya habían experimentado. Hoy la iglesia, cada creyente que está escuchando en la casa, debe tomar una decisión definitiva. Si después de esta enseñanza vuelves a la vida del Espíritu o si sigues obedeciendo a la carne. El Espíritu, la palabra, quiere que tú no seas esclavo y no vuelvas a construir lo de antes y te liberes de esas pasiones pecaminosas y vivas la vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es un evento, es un estilo de vida. Señor, gracias por la verdad revelada en tu palabra esta mañana. Gracias por hacernos entender que vivir en el Espíritu significa tener el carácter de Cristo, significa crucificar la carne, significa apartarse del pecado. Ayúdanos para que lo que atrás dejamos quede atrás. No queremos repetir el error de la iglesia en Galacia. Comenzar en el Espíritu, seguir en el Espíritu, permanecer en el Espíritu, y cuando terminen nuestras vidas, terminen en el Espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada joven de esta congregación a tener una vida en el Espíritu. Ayuda a cada esposo, a cada esposa, a los niños, a los que llegan a la iglesia nuevos, a los que se conectan, Señor, a vivir la vida en el Espíritu, Señor. Permanecer en el Espíritu. Señor, ayúdanos. Aquellos que recibieron un día las evidencias del Espíritu Santo y tuvieron algunos dones, pero no quisieron la vida en el Espíritu, ayúdanos a regresar, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y entregamos esta mañana nuestras vidas en tus manos. Danos de tu gracia y de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Permanezca en la vida en el Espíritu. Dios le bendiga.
Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.